¿Alguna consulta, alguna duda? Ninguna. Entonces, vayamos lo que es la opinión con salvedad. Eso dice aquí, cuando es opinión con salvedad, cuando no es generalizado. ¿Ya? Cuando no es generalizado, es material, pero no es generalizado. ¿Ya? Es uno. Pero la salvedad se da por dos causas. Por errores o errores cuantificados o fraudes cuantificados y el otro es por limitaciones. Por eso dice, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generales. Entonces hay errores, ¿eh? ¿Cuánto es el error, por fraude o error, sé el monto, por lo tanto, pero no es generalizado, es material pero no generalizado. Entonces va a ser salvedad. El otro es cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que es limitación, en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, porque no sé si está bien o mal, si las hubiera, podrían ser materiales aún no generalizados, aunque no generalizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ajustes no generalizados y limitaciones no generalizadas. En ese caso, la opinión va a ser con salvedad. Entonces aquí viene la palabra no generalizado. Y cuando va a ser generalizado en los ajustes, eso va a ser adverso. Y en las limitaciones, cuando es generalizado, va a ser abstención de opinión. Aquí. Entonces vamos a entrar a otro, que es la opinión adversa. Dice, cuando el auditor expresara una opinión desfavorable, adversa o negativa también lo llaman, cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizados en los estados financieros. Entonces afecta a la mayoría de los estados. Y cuando es generalizado, va a depender mucho del porcentaje también. Ya vamos a ver ahorita qué porcentaje maneja el Colegio de Auditores de Bolivia como sugerencia y qué porcentaje manejan otros profesionales. Entonces, debe ser generalizado. Normalmente, un error más del 50% del activo, pasivo, patrimonio de cualquier rubro así importante y es generalizado, eso va a ser opinión adversa. Menos del 50% para mí sería una opinión con salvedad. Pero el Colegio de Auditores de Bolivia, vamos a poner, voy a abrir del Colegio de Auditores un documento que tiene, Colegio de Auditores de Bolivia, tiene un documento que habla justamente para calificar la opinión, para decir si va a ser adversa, abstención, o va a ser, ¿no?, salvedad o limpia. Entonces aquí tiene, si no me equivoco, está aquí. Aquí tiene un documento, estoy abriendo el Colegio de Auditores de Bolivia, estoy abriendo, para mostrarles, aquí tiene un manual de control de calidad para firmas de auditoría. Aquí, manual de control de calidad. Voy a abrir y me confirman si se ve este manual. Manual de control de calidad de marzo 2011. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, licenciado. Entonces, ustedes lo pueden abrir, por si estoy grabando y estoy mostrando. Entonces, aquí ustedes pueden ver. Me voy a ir a buscar la parte donde habla justamente para calificar la opinión, este manual. ¿Ya? Es un cuadro. Aquí está. Aquí justamente habla de, ¿no? Aquí, precisiones necesarias en el dictamen de auditoría en el concepto de materialidad. O sea, habla justamente de materialidad. Entonces, yo tengo que ver nivel de material para ver cuándo voy a dar opinión limpia, con salvedad adversa o abstención de opinión. Entonces, aquí pone un cuadro, un ejemplo pone. Por eso, del Colegio de Auditores de Bolivia, que ha sido contratada, es una profesional que ha hecho, es de Paraguay, es una profesional contratada de Paraguay para el Colegio de Auditores de Bolivia que ha planteado este manual y este es lo que él calcula, es una metodología. Entonces dice, aquí está, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, ¿no? Total ingresos, total gastos. Entonces ahí están, y resultados antes de impuesto.
o sea, antes de impuesto. Entonces, esos totales de activos de los estados financieros y de estados resultados suma y le da 23.293.500 sumado. Divide entre 6 porque son 6 elementos y sale el promedio 3.882.250 entre 6. Entonces, aquí materialidad de importancia relativa para emitir. Aquí dice para emitir 2 puntos. Dictamen calificado. ¿Qué sería un dictamen calificado? Sería con salvedad. Entonces, está poniendo el 3% como mínimo. Todo error mayor al menos del 3%, el error acumulado de 3%, menor de 3%, sería opinión limpia. De 3% hasta el 40% sería opinión con salvedad. Porque aquí, entonces el 3%, ¿qué quiere decir? Si sacas de aquí el 3% de 3.882.250, el 3% sería 116.000. Cualquier error o ajuste o limitación arriba de 116.468 va a ser salvedad. ¿Hasta cuánto? Hasta 1.552.900. Si yo encuentro un error de 1.500.000, así redondos, sería salvedad. Si yo encuentro un error de 1.552.900, ya va a ser opinión adversa o va a ser abstención de opinión, dependiendo si es ajuste o es limitación. Entonces aquí está poniendo 3% como mínimo para opinión con salvedad y máximo para salvedad 40%. Un dictamen adverso o abstención de opinión 40% para arriba. Entonces en este caso está poniendo 40. Normalmente muchos profesores ponen 50. Ya en vez de 40 le ponen 50 porque es como decir reprobado, aprobado, como ustedes, menos de 50, reprobado, más de 50, aprobado, lo mismo. Entonces aquí. Y también está poniendo aquí lo que es para el informe de control interno. Para el informe de control interno, puntos para informar como puntos de control interno, está poniendo 19.000, que debe ser más o menos el 0,5%, más o menos debe ser, a ver, debe estar poniendo un 0,5%, había que dividir esto, 19.411 sobre 3.882.250. Debe ser más o menos un 0,5%. Entonces, cualquier deficiencia menores de 19.000 ya no sería deficiencia, ya no entraría como deficiencia al informe. Solo va a entrar todo lo que es mayores a 19.000 como deficiencia de control interno. Entonces, esto es un cuadro que normalmente muchos profesionales no conocen, ¿ya? Y no saben cómo después calificar su opinión. Entonces, yo alguna vez he escuchado a algunos profesionales, dice, un error del 20% ya es adversa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pueden escuchar en videos, dice 20% ya es adversa. No, eso es salvedad. Ya para todos los profesionales, las Before, eso es salvedad. Ya normalmente manejan 40 o 50. El más prudente maneja 40 y la mayoría maneja 50%. Entonces, este cuadro es importante para definir el tipo de opinión. Estoy mostrando la norma, la NIA no te dice el porcentaje. Lo único que dice generalizado y no generalizado, no te dice más. Por lo tanto, aquí hay una metodología para determinar cuándo va a ser limpia, cuándo va a ser adversa o salvedad o abstención de opinión. Entonces, eso quería comentarles en este punto. ¿Cuándo es material? Ya hemos explicado ahorita. ¿Cuándo es opinión o abstención de opinión? Entonces, ¿cuándo es abstención de opinión? Lo único dice la norma, cuando no puedes obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuada y es material y generalizado. Dice, no puedes obtener evidencia de auditoría y es material y generalizado. No dice el porcentaje la norma, ¿ya? No dice el porcentaje. Entonces, ya depende del auditor. En este caso, yo me iría siempre mínimo el 40% para hacer abstención de opinión. Lo más prudente sería más del 50%, ahí nadie tiene duda. Pero entre 40 y 50 uno puede pelearle todavía. Si a mí me dicen, yo soy el gerente de una empresa y el auditor me dice con 40% es abstención de opinión,
yo lo voy a pelear, le voy a decir, no, pues, no, yo no acepto eso, que con 40% sea opinión adversa. Voy a pelear porque yo tengo dudas. Pero si viene el auditor y me dice, ya 55% no puedes revisar, yo ya no tengo cómo pelear porque más de la mitad no puedes revisar, por tanto es una atención de opinión, ¿no? Pero con 40 todavía puede pelear. Por eso depende mucho del criterio del auditor. No depende no dice la norma qué porcentaje, ¿ya? El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando por circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluye que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y sus posibles efectos acumulativos en los estados financieros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pese a que yo puedo revisar y puedo tener evidencia competente o suficiente adecuada, pero si hay incertidumbres que no puedo saber si la empresa va a sobrevivir o no va a sobrevivir, si yo tengo muchas dudas sobre la continuidad de la empresa, dice mejor abstenerse de opinar. Eso puede ocurrir con el COVID. Hay empresas que pueden tener toda su información financiera, pero no están trabajando ya más de un año. Por lo tanto, hay incertidumbre, tal vez esa empresa ya no tiene liquidez, y tiene juicios tal vez de los trabajadores porque no les paga y demás cosas. Por lo tanto, si hay incertidumbre así material, muy material, tal vez es mejor abstenerse de opinar. Entonces, de eso trata esta mía. Tenemos la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Entonces debe llevar siempre un título, dice opinión con salvedad, opinión adversa o denegación o obtención de opinión, un título. Y después van a estar las salvedades. Van a estar las salvedades, ¿no? Excepto por los posibles, o sea, las salvedades cuando es ajuste, va a decir excepto por los efectos. Eso va a decir excepto por los efectos cuando es ajustes. Y cuando son limitaciones, va a decir excepto por los posibles efectos. Entonces va a depender mucho si es limitación, si es cuantificado ajuste o no es cuantificado limitación. Por lo tanto, va a ser, si es ajuste, sabes el error, va a ser por los efectos. Si no sabes los ajustes, no puede, es limitación por los posibles efectos. Entonces, eso va a depender. Opinión desfavorable. Opinión adversa debido a la significativa de la cuestión o cuestiones descritas en la sección. Fundamenta la opinión desfavorable adversa. Entonces también va a haber un título de negación de opinión. Manifiesta que el auditor fue contratado para auditar los datos. Ya no va a decir hemos auditado. Cuando es abstención de opinión ya no puedes decir hemos auditado. Va a decir fuimos contratados, nos propusimos examinar, así. No va a decir que hemos auditado, porque no hemos auditado. Fuimos contratados para auditar los datos. Así va a ser la redacción. Y cuando hay fundamento de la opinión, ya va a haber un título en el fundamento de la opinión, va a decir fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable o adversa, fundamento de la abstención de opinión. Entonces va a haber un título, que vamos a ver ahorita. Ya. Este es un cuadro que está en las NIAs, por si acaso, en la NIA 705, este cuadro que es respecto a cuando muestra generalizado y cuando muestra no generalizado. Entonces aquí está, ¿no? Los estados financieros contienen errores materiales, errores. Entonces son ajustes cuantificados y el otro punto es imposibilidad de obtener evidencia, que son limitaciones. Si es material pero no generalizado, por errores, opinión con salvedad. Por limitaciones, no es general, es material pero no generalizado, opinión con salvedad. Pero si estos errores son materiales y generalizados, va a ser opinión adversa. Si estas limitaciones son materiales y generalizados, va a ser abstención de opinión. ¿Cuándo sería generalizada? Entonces, para mí menos del 50% y generalizado más del 50%. Para el colegio de auditores, según su material, menos del 40% sería no generalizado y más del 40% sería generalizado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sería inmaterial? ¿Cuándo sería inmaterial? Menos del 3%. ¿Cuándo sería material? Más del 3%. Del 3 o más del 3% según el Colegio de Auditores de Bolivia. Muchos manejan el 3%, eso es verdad, pero algunos manejan hasta el 1%. Ya depende del auditor.
otros manejan 1%, debajo del 1% es inmaterial. Pero el Colegio de Auditores ha puesto como sugerencia también 3% y muchos manejan 3% para abajo, inmaterial, de 3% para arriba, material. ¿Está bien? Y aquí tenemos lo que es un informe, dice, informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad que no cotiza, gestión anterior auditada por otro auditor. Entonces es una empresa que no tiene cuestiones clave, ¿ya? Siempre va a tener un título, informe de auditoría emitido por auditor independiente. Así sugiere que sea el título, la NIA. A los accionistas, dirigido siempre a los accionistas. Puedo poner siquiera aquí a los accionistas y al directorio de la empresa. Puedo poner, pero principalmente va a ser dirigido a los accionistas. Opinión. Cuando solo dice opinión, es opinión limpia. Cuando dice solo opinión, es opinión limpia. ¿Ya? Hemos auditado los estados financieros. El primer párrafo se identifican los estados financieros. Y en el segundo párrafo se pone la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. En las líneas ustedes van a decir, en vez de presentan razonablemente, van a decir presentan fielmente. Ya saben que fielmente equivale a razonablemente. Hay una tabla de equivalencias que hemos explicado ayer. Entonces, aquí ustedes van a adecuar, o sea, adecuar. En las líneas dice aquí, con las normas internas de información financiera. En Bolivia nosotros utilizamos las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. Entonces, hay que adecuar el modelo de la informe de la NIA tomando en cuenta las normas locales. Entonces, esos modelos de informe, ustedes lo pueden encontrar ya adecuados a Bolivia en el libro de auditoría financiera. Hay más de 40 modelos de informe en ese libro, ¿ya? Más de 40 modelos de informe. El Colegio de Auditores está vendiendo un libro, ya un poquito pasado, es del Consejo Técnico, 50 modelos de informe, dicen, ahí están, pero ya no están tan actualizados, del libro están actualizados al último, están vigentes por si acaso. Entonces lo pueden encontrar estos modelos en el libro de Auditoría Financiera edición 2021. ¿Ya? Entonces, después tiene el fundamento de la opinión. Yo fundamento en esta opinión, digo, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con las dichas normas, se describen más adelante en las secciones de responsabilidad de la auditoría en relación con la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados financieros. Hemos aplicado código de ética, por si acaso, en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Entonces, eso es fundamento. Y como esta auditoría el año anterior fue auditada por otro auditor, solo voy a auditar por el año 2018, porque el 2017 ha sido auditado por otro auditor. Entonces voy a poner en otra cuestión. Los estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada favorable sobre dichos estados el 28 de febrero. Entonces ahí está poniendo la fecha del informe, otra cuestión. Otra información, es obligado poner esta información que vamos a ver al último, es la NIA 720. Es revisión de la memoria anual. Las empresas, casi todas las empresas grandes, las SAS obligadas, presentan memorias anuales. Yo tengo que revisar que la información que está incluida en la memoria anual sea la misma, o sean las mismas que yo he auditado. Que las diferencias no sean significativas. O sea, ¿qué tal? Yo he auditado ventas, dice 10 millones, y en la memoria anual le ponen 15 millones. Entonces, hay una diferencia de 5 millones. Por lo tanto, hay una inconsistencia. ¿Por qué debo revisar, dice la NIA 720, esta otra información? Porque el usuario que va a recibir mi informe de auditoría también puede conseguir la memoria anual de la empresa o tal vez algunas revistas empresariales de la empresa. Entonces va a comparar cifras entre estos estados y si hay diferencias va a decir cuál es el verdadero. En el informe con opinión dice 10, en la memoria anual dice 15 y tal vez saca una revista empresarial a la empresa y dice 12. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿Es 10, 12 o 15?
Entonces, para que no haya esa inconsistencia, la NIA 720 me obliga a revisar otra información. Y se debe poner en informe. Y se pone así, la dirección es responsable de la otra información comprende la memoria anual, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente. Nuestra opinión sobre estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de... Estamos diciendo, no estamos dando opinión sobre la otra información, eso estamos diciendo. En relación con nuestra auditoría de estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y al hacerlo considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en la otra información, estamos obligados a informar a ello. Entonces, estamos diciendo, si vamos a encontrar esa incorrección, con otra, estamos obligados. Entonces, aquí, ¿qué está informando? No tenemos nada de lo que informar a este aspecto. O sea, está diciendo, no tenemos nada. Entonces, todo está razonable. Entonces, no hay, está informando aquí. No, estamos informando que no tenemos nada de ello que informar a este respecto. Entonces, este es un párrafo tipo que está en la NIA 720. ¿Ya? Después ya viene las responsabilidades del auditor, de la dirección y responsabilidad de gobierno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la dirección y la gerencia? ¿Qué es la responsabilidad de gobierno? Es el directorio o el consejo de administración en una cooperativa. En la universidad sería el consejo universitario, en la universidad, ya el consejo universitario. En la alcaldía sería el consejo municipal. En la gobernación sería la asamblea departamental. Entonces, hay que, ¿no? Entonces uno ya sabe qué es. Y en este punto, el auditor dice que la empresa es responsable de 3 aspectos. De los estados financieros, aquí dice la preparación y presentación razonable, ¿no? La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros en su conjunto, de acuerdo con las normas de contabilidad aceptadas. Y del control interno, también es responsable del control interno de la empresa. El control interno no hace el auditor. El auditor solo evalúa para ver si hay riesgo. Entonces está diciendo que es responsable del control interno. También aquí dice, la preparación de estados financieros de la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento. Entonces, también la empresa es responsable, la gerencia es responsable de la empresa en marcha o empresa en funcionamiento que se llama a nivel internacional. Entonces, de esos 3 aspectos son responsables la empresa. Y los responsables de gobierno, que sería el directorio, los responsables de gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la sociedad. ¿Qué quiere decir? El director normalmente le supervisa o le controla a la gerencia general, ¿no? Entonces, por eso dice responsable del proceso de información financiera. Eso es la redacción que es tipo, ya está en las NIAs, y hay que adecuar, lo único que hay que, en las NIAs dice NIF, y aquí hay que poner normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces hay que adecuar, sí. Y después vienen las responsabilidades del auditor. Aquí estas responsabilidades son, ya dicen, nuestro objetivo son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, de error y fraude, debido a fraude o error. Siempre por eso hemos hablado en toda la auditoría de error o fraude, porque eso dice, pues yo tengo que tener evidencia de que he revisado todos los saldos de los estados financieros, si no, aquí estoy diciendo que he obtenido una seguridad razonable, ¿no? Entonces, emitir un informe de auditoría. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza una auditoría realizada con las NIAs o con las normas de auditoría aceptadas. Siempre se detecta incorrección material cuando existe. O sea, siempre se me puede pasar. Estoy diciendo, una auditoría no garantiza que no se me puede ir algún error o fraude. Si está hecho bien el fraude, no lo va a descubrir. ¿No ve? O sea, entonces estoy diciendo, las incorrecciones pueden deberse a fraude, error y se consideran materiales individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios. Entonces, si esos errores y fraudes podían influir en la toma de decisiones, entonces se consideran materiales. Hasta ahí se puede poner en el informe, ¿ya?
Como parte de una auditoría de conformidad con las normas de auditoría ambiental aceptadas en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También, como parte, desde este punto que dice como parte, se puede poner en el informe, se puede poner como anexo o se puede referenciar a una página web, ¿no? Entonces, pero para referenciar a una página web debe estar autorizada por una autoridad competente. Entonces, desde este punto que dice como parte, de ahí se puede poner a una como anexo o como página web que vamos a ver a continuación. Y aquí están todas nuestras responsabilidades, identificamos, valoramos riesgos, ahí por eso valoramos riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, riesgos de auditoría. Obtenemos conocimiento del control interno, por eso conocemos el control interno, evaluamos el control interno. Evaluamos la adecuada presentación de las políticas contables, por eso revisamos las notas, porque aquí estamos diciendo que hemos evaluado las políticas contables de la empresa y las estimaciones contables, ¿no? Entonces, también dice, concluimos sobre la adecuada utilización de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. Por eso hemos hecho empresa en marcha. Hemos auditado al principio de la auditoría de ejecución un acápito, empresa en marcha. Entonces, aquí es empresa en funcionamiento. Entonces, yo tengo que tener evidencia de que es revisado empresa en funcionamiento. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada. Eso es la nota. Entonces, hemos revisado todos los estados, más las notas, dice, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de modo que logran la presentación razonable. Entonces, comunicamos a los responsables de gobierno, o sea, nos hemos comunicado con la gerencia, con el directorio, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría de planificados y hallazgos significativos. Entonces, hemos dicho cuándo vamos a planificar, en qué momento, qué hallazgos hemos encontrado, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. También proporcionamos, dice, a los responsables de gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar nuestra independencia y en su caso las correspondientes salvaguardas. Entonces, estamos diciendo hemos cumplido el código de ética y hemos comunicado a cualquier incompatibilidad o incumplimiento del código de ética para poner salvaguardas. Entonces, es decir, tenemos que tener evidencia de todo esto, por si acaso. Por eso tenemos lo que es actividades previas, tenemos lo que es el legajo de planificación, legajo de ejecución, legajo de resumen, legajo permanente. Todo eso debe estar documentado para respaldar esta afirmación que estamos haciendo en el informe como auditor. Y aquí tenemos la firma del auditor. Entonces, este es un modelo tipo de un informe con opinión para entidades que no cotizan en bolsa o que no tienen cuestiones clave. Aquí tenemos el informe de auditoría sobre estados de una entidad que no cotiza, gestión anterior auditada por otra y las responsabilidades de la auditoría en anexo, lo que les decía. Entonces es lo mismo. Hemos auditado, es opinión limpia, es el mismo informe anterior. Otra cuestión que decimos, otra cuestión que el año anterior fue auditado por otro auditor, dando opinión limpia y de fecha tanto es su informe. Y aquí pongo otra información, ya hemos explicado, es la NIE 720, yo tengo que poner sí o sí, y tengo aquí responsabilidad de la dirección y responsabilidad de gobierno. También hemos explicado, tiene lo mismo, y tenemos aquí responsabilidad del auditor. Entonces, el primer párrafo copio, el primer punto copio hasta estados financieros. Desde el punto que dice cómo, así punto, dice, entonces desde ahí yo llevo un anexo. Entonces aquí dice, como parte de una auditoría de conformidad con las normas, entonces desde ese punto la norma me permite que debo llevar anexo. Pero yo debo poner en mi informe, aquí, en el anexo 1 de este informe o en el anexo adjunto, así podría poner, de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta descripción que se encuentra en la página 3 es parte integral de nuestro informe. Entonces, así pide que sea la redacción la NIA. Ya, así pide que sea la redacción de la NIA. Por lo tanto, y aquí está el anexo.
Anexo 1 al informe de auditoría, porque puede tener varios anexos, ¿no ve? Entonces aquí está, yo le pongo aquí como parte, entonces aquí está. Hasta salvaguardas, porque no cotiza en bolsa, hasta salvaguardas. Entonces, esto es copiar del otro informe, ¿no? Si ustedes ven, aquí está el otro informe, aquí está. Responsabilidad del auditor y como parte, dice, ¿no? Aquí. Desde esa parte le copio hasta salvaguardas. Y eso es al anexo. La única diferencia es que yo debo poner en mi informe yo debo poner en el anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de estados financieros. Entonces, muchos auditores no hacen esto. O sea, uno les voy a mostrar solo para ejemplo. Les voy a mostrar lo que es, ayer les mostré, era, si no me equivoco, era estados financieros Country Club. ¿Ya? Aquí está, es Country Club de un amigo, Jorge Arnés se llama, es la firma Arnés y Asociados, y aquí dice, no dice pues lo que dice, aquí directamente dice nuestras responsabilidades, existe, ¿no? Aquí dice hasta estados financieros le pone, y no dice nada, no dice que hay anexo, no dice aquí hay una omisión, o sea, directamente aparece el anexo, entonces aquí ha omitido, a eso me voy. Aquí ha omitido, aquí debe decir, en el anexo 1, en el anexo adjunto se incluyen nuestras responsabilidades, ¿no? Debía poner, no pone, directamente aparece el anexo y pues, no dice. Entonces, esto es tiene un error, ya, un error. Ahora, vayamos al caso de cuando es a la página web. Si no me equivoco, a ver, relacionado a una página web. ¿No? Yo puedo relacionar a una página web, entonces dice informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad que no cotiza, gestión anterior auditada por otro lado, y las responsabilidades del auditor está en una página web de autoridad competente. Entonces, aquí va a ser opinión limpia, va a haber fundamental la opinión, cuestiones, otra cuestión, diciendo que el año 2017 fue auditado por otro auditor, otra información va a tener, responsabilidad de la empresa va a tener, y aquí está responsabilidad del auditor. El primer párrafo va a estar completo hasta estados financieros. Ya aquí dice una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros se encuentra en la página web del Colegio de Auditores de Bolivia o Contadores Públicos de Bolivia. Entonces yo tengo que poner su página. Esto no está correcto, por si acaso, de esta página, tiene que poner la página, cuando yo pinche directamente llega a las responsabilidades que vamos a explicar ahorita. Esta descripción es parte integral de nuestro informe, entonces aquí yo tengo que poner la página. Yo debo pinchar y llegar, en este caso no llego, ¿ya? No llego, no llego. Entonces, estas responsabilidades, por si acaso, tengo el Colegio de Auditores, entonces me voy, solo para mostrarles, creo ya les mostré ayer, Colegio de Auditores de Bolivia. Entonces, me voy al colegio y aquí está lo que es anexos, ¿no? NAGA, adopción NIAS. Entonces, aquí están los anexos, estoy abriendo los anexos, ahí están las responsabilidades. Entonces, ahí están las responsabilidades. Está abriendo, es un poquito pesado por si acaso, está abriendo ¿no? Y aquí están estados financieros separados, anexos del informe de auditoría independiente. Entonces aquí está estados financieros separados de una entidad que cotiza. Entonces de nosotros no cotiza, aquí está, no cotiza. Y aquí está, como parte de una auditoría, ¿no? Entonces aquí dice anexo al informe de auditoría independiente sobre estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, preparado de con un marco de presentación razonable. Entonces aquí, y aquí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué link tendría que poner? Esta tendría que copiar y esto tendría que poner en vez del Colegio de Auditores de Contadores de Bolivia. Entonces, yo tengo que poner para que cuando yo pinche, directamente salga esa página. Esta página que estamos mostrando tendría que salir esta. Entonces, aquí va, ¿no? Faltaría, ¿no? Entonces, yo tengo que poner esta. También está aquí, por si acaso, para aquellas entidades que cotizan, ¿no? Entonces, aquí está, para que cotizan tendré que poner esta página, y para los que son entidades, estados financieros consolidados, también aquí tienen.
para estados financieros consolidados que cotizan. Entonces, aquí está. Esta página tendría que poner. Entonces, de esa forma yo podría hacer relación. Solo pongo esta relación a una página web cuando alguna autoridad competente autorice. Caso contrario, no puedo hacer. Ya no puedo hacer. La ASFI solo ha autorizado hacer anexo, máximo hasta anexo en la auditoría de entidades financieras. Cuando hace auditoría en una entidad financiera no puede poner las responsabilidades del auditor a una página web. Solo le ha permitido la resolución de la ASFI, dice hasta anexo. Entonces puede poner en el informe o en el anexo. No puede hacer referencia a una página web para auditorías del sistema financiero. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Eso es. ¿Está claro? Más o menos, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Qué dice Griselda Pérez? ¿Se entiende, Griselda? Sí, licenciado, se entiende, está claro. Estos puntos no se enseñan, muchos docentes no enseñan por si acaso en la U. ¿En Audi 2 les han indicado? No creo. Ni en Audi 1. No creo. Entonces, es importante que tomen en cuenta y lean, digamos, las normas, ¿no? Entonces, seguimos con las diapositivas. Gracias, Griselda. Entonces, seguimos. Tenemos aquí otro informe con salvedad por incorrección material de una entidad que no cotiza y gestión anterior auditada por otro auditor. Entonces, le hemos dicho que debe tener un título. Siempre va a tener un título, informe de auditoría emitido por un auditor independiente a los accionistas destinatarios y va a tener un título de la salvedad. Opinión con salvedad, va a decir. Entonces, aquí está opinión. En nuestra opinión, excepto por los efectos. Cuando dice efectos es ajuste. Si diría por los posibles efectos, sería limitación. Y si hubiera los dos, ¿qué tal hubiera los dos? Entonces va a poner por los efectos y por los posibles efectos. Entonces hay desvíos y hay limitaciones. Entonces, descritos en el fundamento de la opinión con salvedad, nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, excepto estos errores o estas limitaciones, presentan razonablemente. Eso quiere decir. Entonces, después ya viene, y aquí está lo que es el fundamento de la opinión. Aquí está la limitación o la salvedad cuantificada. Ya aquí, los inventarios de la sociedad se reflejan en el balance general por 10 millones. La dirección no ha registrado los inventarios al menor de los importes correspondientes a su costo o valor neto de realización. O sea, cuando son inventarios costo o mercado, el menor se debe registrar. Entonces dice, no ha registrado al costo o valor neto de realización, sino que las refleja únicamente al costo de adquisición, lo que supone un incumplimiento de las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. De acuerdo con el registro de la sociedad, si la dirección hubiera medido los inventarios al menor costo de importes correspondientes a su costo o valor neto de adquisición, hubiera sido necesario reducir el importe en inventarios en 2 millones. Entonces hay un error de 2 millones para reflejar por su valor neto de adquisición. En consecuencia, el costo de ventas está sobrevaluado en 1,5 millones. El resultado neto y el patrimonio neto está sobrevaluado en 1,5 millones y en medio millón respectivamente. Entonces, excepto ese error, estaría razonable. Esto es la salvedad. Después se copia, nos hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas de auditoría aceptadas, eso se copia. Eso es un párrafo estándar. Lo único que hay que adaptar que sea con norma local, como aquí dice, en la NIA dice NIA. Aquí dice hay que poner normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Entonces, eso se copia. Entonces, de esa forma se estructura un informe constante. Puede haber otras cuestiones, puede haber que el año anterior fue auditado por otro auditor y va a haber otra información, sí o sí por la NIA 720. ¿Ya? Va a haber responsable de la dirección, responsable del gobierno y va a haber responsable del auditor. Entonces, el responsable del auditor puede estar incluido en todo el acápite en este informe o puede llevarse como anexo. Entonces tienes las dos opciones y para ponerle en página web tendrías que tener autorizado por una autoridad competente. Por una autoridad competente en Bolivia esa autorización no existe por si acaso. No. Ya está, ya hay fin. ¿Qué sería la opinión con salvedad por limitación? ¿No? Lo que les decía.
tendría que decir, en este caso, cuando es limitación, por los posibles efectos. Ahorita vamos a ver, por los posibles efectos tendría que decir. ¿Ya? Por limitación, por limitación. Aquí dice, hemos auditado, en nuestra opinión, me pasé aquí, en nuestra opinión, excepto por los, aquí tendría que decir, me pasé. Salvedad por limitación, ¿no? Entonces, por limitación, aquí tendré que, en nuestra opinión, excepto por los posibles efectos, acá hay un error, por si acaso, por los posibles efectos, o sea, posibles efectos, porque no sabemos cuánto es el efecto, aquí tendría por los posibles efectos descritos en la sección fundamental de la opinión con salvedad, nuestro informe, los estados finales adjuntos presentan razonable, excepto por esta limitación, va a ser, y esto es la limitación, aquí adjunto está la limitación, ¿ya? Aquí está la limitación diciendo que no hemos podido cuantificar el monto, digamos, del impuesto registrado, ¿no? En cuánto podía bajar o en cuánto podía, no hemos podido determinar si estos impuestos deben ser ajustados, dice, aquí hay una limitación, y después dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría, se pone, entonces aquí se pone la limitación. Entonces, después ya viene otra cuestión, viene otra información, responsable de la dirección, responsable del gobierno, es lo mismo, responsable de los auditores, lo mismo, y la firma. Entonces ahí están, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Ese hecho que normalmente no se enseña, a veces no enseñan, ¿no? En las materias. Y vamos a ver opinión adversa. Opinión adversa que debe tener siempre un título el informe de auditoría emitido por auditoría independiente a los accionistas, opinión adversa. Aquí, en nuestra opinión, debido a la significativa de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión adversa de nuestro informe, los estados financieros no presentan razonablemente. Entonces aquí ya estoy diciendo entonces el error, cuando en este caso debe ser cuantificado, debe ser determinado, cuantificado. Normalmente le llaman a la salvedad, le llaman determinada o indeterminada. ¿Cuándo es determinada? Cuando sabes el error, cuando hay un ajuste. ¿Cuándo es indeterminada? Cuando es una limitación. Pues indeterminada. En este caso, sabemos cuánto es el error, debe ser más del 40% según el Colegio de Auditores, según yo, más del 50%. Para todos, más del 50% del error, ya es directamente opinión adversa. Entonces, para el Colegio de Auditores, en su propuesta, del 40% para arriba, si es del 40% para arriba, para el Colegio de Auditores directamente es adverso. Pues ya depende del auditor si toma 40 o toma 50. ¿Ya? Y aquí está fundamento de la opinión. La inversión en la sociedad XYZ adquirida en la gestión 2018 está contabilizada a su método de costo de 100 millones. De conforme con las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia, si la sociedad hubiera evaluado dicha inversión a valor patrimonial proporcional el 31 de diciembre de 2018, había reconocido una pérdida aproximadamente de 60 millones. O sea, 60 millones en el estado de resultados. El valor registrado en el balance se habría reducido en el mismo importe, en 60 millones. El resultado neto y el patrimonio neto se hubieran reducido también en 60 millones. O sea, ¿qué quiero decir? Digamos que, ¿no? La inversión está en 100 millones y 60 millones, digamos, tienes que bajar. Entonces tienes que bajar 60%. ¿No? Entonces, ¿qué tal esta empresa tiene 110 millones de activo? 60% sería más o menos 57%, ¿no? 55%, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre vas a ver el porcentaje, ¿ya? Entonces, para ver en tus papeles, ¿no? Entonces, para eso se hace el resumen de ajustes que vamos a ver más adelante. Entonces, y después se copia, ¿no? Hemos llevado a cabo nuestra auditoría son pasafaría estándar, entonces se copia y se pone otra cuestión, otra información, responsable de la dirección, responsable de gobierno, responsable del auditor, ¿no? Entonces, y al final se firma. Entonces, estamos mostrando cómo se estructura un informe con opinión adversa. Ahora vamos a mostrar lo que es una abstención de opinión. Aquí ya cambia, por si acaso. Aquí no podemos decir
Hemos auditado, antes decíamos hemos auditado, si vamos aquí al anterior informe, dice hemos auditado los estados financieros, porque hemos dado opinión limpia, con salvedad o adversa. Cuando damos abstención de opinión, no hemos auditado. Por lo tanto, normalmente se pone, como está aquí, hemos sido nombrados, fuimos contratados, así se pone. Hemos sido nombrados o fuimos contratados para auditar los estados financieros de la sociedad, porque no hemos podido auditar. Entonces, que comprende el balance general, el estado de resultados, ahí están los estados financieros, y aquí está nuestra abstención de opinión. No expresamos una opinión sobre estados financieros de la sociedad adjuntos, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la abstención de opinión de nuestro informe. No hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados. Entonces, ahí está, me estoy absteniendo de opinar. Y voy a tener fundamento de la abstención de opinión. Aquí está. Voy a tener la limitación. Aquí, ¿no? Fuimos nombrados auditores de la sociedad con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y por tanto no presenciamos el recuento físico de inventarios al inicio y al cierre del ejercicio. No hemos podido satisfacernos mediante procedimientos alternativos de las cantidades de inventario al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuales están registradas en los balances generales de 20 millones y 15 millones, respectivamente. Asimismo, la introducción en septiembre del 2018 de un nuevo sistema de informatizado de cuentas por cobrar ocasiona numerosos errores en dichas cuentas. En dicha fecha de nuestro informe, la dirección aún estaba en proceso de rectificar las deficiencias del sistema y corregir los errores. No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas por cobrar incluidas en el balance, general por un importe de 16 millones al 31 de diciembre de 2018. Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con los inventarios de las cuentas por cobrar no registradas, ni en relación con los elementos integrantes del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujo de efectivo, porque también si han sido pagados en efectivo, también hay que ver si tienen efecto. Entonces, esto es un párrafo que se pone como fundamento de la opinión. Ya no ponemos el otro párrafo. O sea, ya no ponemos este otro párrafo, vamos a irnos a este otro párrafo, que dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría, porque no hemos llevado nuestra auditoría, ya no ponemos este párrafo que se pone cuando hay opinión limpia, salvedad o adversa. Entonces ya no ponemos, directamente ponemos aquí los estados financieros correspondientes al ejercicio terminal, ¿no? Fueron auditados por otra, es otra información, ¿no? Otra cuestión, otra información, responsable de la dirección se pone tal como es y la responsabilidad del auditor se reduce. Ya no tenemos responsabilidad porque no hemos podido auditar. Se reduce a este párrafo. Se reduce a este párrafo. Ya no es tan largo como cuando es opinión con salvedad adversa o limpia. Se reduce a este párrafo. Dice, nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de estados financieros de la sociedad de conformidad con las normas de auditoría monetarias aceptadas en Bolivia y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la abstención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría y proporcione una base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estados financieros consolidados, estados financieros, digamos, suficiente adecuada. ¿No? Somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en Bolivia y hemos cumplido los demás responsables de ética aplicables de conformidad con los requerimientos, con esos requerimientos. Y no se pone nada más. Ya no se pone, hemos evaluado control interno, hemos evaluado 10, nada. Se reduce a este párrafo y se firma. Eso es una abstención de opinión porque no hemos auditado, no hemos evaluado control interno, no hemos evaluado 10, nada. Por lo tanto, se reduce a eso. Y ahí termina todo lo que es la NIA 705. No sé si alguna pregunta, alguna duda, tal vez Juan Ramiro o Marcela Ada. Ninguna duda, licenciado, todo está claro. Entonces, quedaremos aquí y nos veríamos el lunes con la NIA 706. Yo pensaba llegar hoy día a la NIA 706, pero yo también he mostrado informes reales, ustedes pueden ver informes reales y
Si quieren ver más informes, por si acaso, si quieren ver más informes, pueden entrar, por si acaso, se llama Gaceta de Comercio. Entonces aquí, de comercio es de la, por si acaso, Gaceta Electrónica de Registro de Comercio. Entonces aquí, esto es de Fundempresa, por si acaso. Aquí hay memorias anuales, y aquí están todas las memorias anuales de las empresas. De todas las empresas, pueden abrir, todas. O sea, pueden abrir. Y aquí van a encontrar informes, buenos, malos, todo. Aquí dictamen de auditoría, página 7, dice. Entonces me voy a la página 4, mejor dicho. Entonces van a ver, aquí está, por ejemplo, informe de auditoría independiente, opinión, fundamento de la opinión, párrafo de énfasis, ¿no? Entonces aquí han puesto responsables de la administración y responsables de gobierno. Ustedes pueden encontrar N informes en esta página que es pública. Entonces, y entran a memorias, y dentro de las memorias ustedes van a encontrar aquí, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene esta? Tiene, mirad, tiene 2, 3, 4, 10 páginas, o sea, 14, pueden seguir yendo, 18, 22, entonces 26, o sea, tiene un montón para revisar si gustan ver cómo hacen estados financieros, cómo hacen dictámenes de auditoría. Eso quería mencionar hoy día, voy a dejar de presentar y no sé si alguna consulta, solo recordarles que mañana tienen el examen del segundo parcial sobre la fase de ejecución a las 9:30 de la noche mediante Moodle. Es similar, el procedimiento es similar al del primer parcial. El examen solo dura 10 minutos. Solo dura 10 minutos, no dura más por si acaso. Entonces, tomen en cuenta, pueden entrar unos 10 minutos antes a la página web, ver si tienen megas, ven calidad del internet, porque el examen no se va a repetir. Esto es un examen virtual, no se va a repetir, yo no voy a ampliar, entonces tomen sus previsiones. Mañana gabinete, los dos grupos a las 9:30 de la noche. Hoy día es seminario superior a las 9:30 de la noche. No sé si alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, No, licenciado. Entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Un gusto, nos vemos. Nos vemos, Hasta licenciado. mañana, licenciado. Hasta mañana, dice.